no tiene por qué generar situaciones extraordinarias que el presidente de la República deba atender con prontitud. Sin embargo, lo ha hecho, considerando que el hablar de energía es retomar un tema que ha estado en la agenda nacional bajo el escrutinio público de los ciudadanos, de los legisladores federales, estatales y asambleístas, de especialistas y académicos, resultando impreciso que hasta ahora haya sido un tema exclusivo de la presidencia o del presidente de la República, de un partido político o de determinado sector de la sociedad de nuestro país. La discusión pública tiene como base constitucional y conceptual que la riqueza energética de México es y seguirá siendo de los mexicanos. Si bien es cierto que se abre a nuevas modalidades para la exploración, inversión, industrialización y comercialización, eso no significa pérdida alguna de la rectoría del Estado en el sector. Estamos avanzando en pocos meses lo que se dejó de avanzar en décadas y evidentemente este cambio representa un parteaguas histórico, no para ceder o entregar el patrimonio de los mexicanos, como perseverantemente algunos pregonan, sino para inyectar oxígeno a un sector económico que prácticamente se ahoga en la obsolescencia de la investigación y de la industrialización, y en el marasmo de su comercialización y en el rezago de la inversión hacia nuevas técnicas y herramientas para su localización, extracción y comercialización internacional. México y su economía no pueden permanecer al influjo de inercias ni de concepciones tradicionalistas que limitan su potencial de desarrollo. México requiere de decisiones valientes, orientadas en principio en la defensa de los recursos de la nación, pero a la vez de vanguardia y visión de futuro, aprovechando integralmente el petróleo de los mexicanos, recuperando el ideario cardenista de la expropiación petrolera en 1939. Es posible aceptar visiones y opiniones diferentes, como también es posible aceptar la discusión y el debate sereno y desprejuiciado de tintes partidistas y descalificaciones sistemáticas. Resulta indiscutible que Pemex requiere mayor flexibilidad operativa y organizacional, que permita reducir sus costos, aceptar que su régimen fiscal pueda ser diferente para su disponibilidad financiera, le dé acceso a mayores márgenes para la inversión. Pero de lo que no hay duda es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad demandan condiciones diferentes en materia de transparencia y rendición de cuentas. Requiere de un acuerdo de acceso a la información sobre el patrimonio energético nacional y sobre todo de una mayor inversión en el desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía menos contaminantes y de bajo costo, como la solar, la eólica y el gas. En su discusión debemos de partir del análisis de sus ejes rectores: generación de empleos, la revisión de las tarifas del pago de servicios al consumidor de la electricidad y de las gasolinas, así como la posibilidad real de construir una infraestructura que gradualmente sustituya a la que, por obsolescencia, sufre un evidente rezago tecnológico e industrial. Además, y de manera fundamental, de la premisa insustituible de que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos, bajo la permanente rectoría del Estado y la diversificación de las alternativas de inversión en sus áreas estratégicas. Circula ya en los medios de comunicación masivos el listado de preguntas que Alfonso Cuarón formuló y las respuestas que se otorga a cada una de ellas. Igual cobertura recibieron las formuladas por el Consejo Episcopal Mexicano, cuyo interés en estos temas de la vida nacional es indiscutible. Pero no solo por ese decálogo de preguntas, sino porque en las contestaciones se encuentra la argumentación que ha sido la base para la discusión nacional de estos meses. A este respecto, en lo personal, iniciaría diciendo que no hay fórmulas mágicas ni recetas de cocina que garanticen en lo inmediato un cambio sustantivo del esquema energético de los últimos años. Por lo mismo, los resultados que ahora se exigen representan en sí mismo una descalificación a ultranza de las medidas adoptadas. La reforma energética permitirá reducir los precios del gas natural y la electricidad en el mediano plazo. No obstante, la riqueza de los yacimientos nacionales como país, estamos importando cada vez más gas natural.
30% del consumo promedio, lo cual no es sostenible económicamente, porque no se construyeron nuevos ductos ni nuevas rutas de abasto en el país, originando problemas de desabasto y racionamiento que durante 2012 e inicios del 2013 todos sabemos que empezaron a hacer crisis. Por su parte, el costo de la electricidad, que depende en gran medida del combustible que se utiliza para generarla, es 4 veces más barata que cuando se utiliza combustóleo y 6 veces más económica que cuando se emplea diésel, siendo en cambio el gas natural un combustible más amigable ecológicamente. En este orden, estamos en condiciones de aportar mayores elementos y argumentos para justificar las decisiones que hoy como país nos abre la posibilidad de incorporarnos con mayor dinamismo a un mercado global, que se rige por reglas no del todo proteccionistas, pero tampoco de avasallamiento a la economía y al patrimonio de México. El patrimonio energético no es un tema de discusión, porque con esta reforma de ninguna manera se vulnera su integridad. Sin duda, estas medidas necesarias para la reconducción productiva del país tendrán un costo político. Lo asumimos con responsabilidad histórica, porque no tomar decisiones significaba aumentar la deuda que los gobiernos de todos los partidos tenemos con los sectores sociales más desprotegidos y vulnerables que no hemos logrado incorporar a la dinámica de crecimiento del país y del Estado. En uno de los apartados del documento de referencia destaco lo siguiente: la reducción de las facturas de luz y los precios de gas se esperan a más tardar 2 años. El día de hoy lo confirma Luis de Videgaray, después de la fecha de entrada en vigor de la legislación ordinaria. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los costos de producción y de generación y por lo tanto ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad. 500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025, 1% adicional del crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 y 2% adicional en el 2025. El aumento de la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos y evitar la importación de este insumo por 400 millones de pesos. El incremento en la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025. Incremento en la producción de gas natural de 5.700 millones de pies cúbicos diarios en 2013 a 8.000 millones de pies cúbicos diarios en 2018 y 10.400 millones en 2025. El debate no concluye con la contestación de 10 o más preguntas específicas de un actor, de un cineasta, del clero mexicano o de cualquier otra organización. Es el tema energético un tema que por su naturaleza estratégica para nuestro país nos mantendrá en la palestra de discusión. Hagámoslo de manera informada, de manera responsable y de manera propositiva. Así pues, es un hecho que en México, el tiempo de Enrique Peña Nieto, México vive una democracia deliberativa. Concluyo. Está y precede y acompaña a la democracia eficaz, sencilla, que estoy segura que le dará resultados para la gente que tanto espera y necesita. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta. Chávez García Luz Margarita. Para hechos, diputada. ¿Quién? Para hechos, Iván de Santiago. Figueroa Rangel José Luis, para hechos. Aro de la Torre José, para hechos. Se cierra el registro. Tiene la palabra la diputada Luz Margarita Chávez García, hasta por 3 minutos.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Para coincidir con la diputada en tribuna, la diputada Erika del Carmen, felicitarla por la manera que aborda este tema tan controversial y coincidir pues que todos sabíamos que la reforma era necesaria, impostergable, pero que los tiempos y la ausencia de un liderazgo político con la fuerza suficiente terminaron por impedirla durante varios sexenios. Hoy es una realidad, debemos recordar que el mundo no se detiene y este sector energético se estaba convirtiendo en algo ya no viable. Por eso México avanza en el sentido correcto con la reforma energética. No se privatiza ni desaparece Pemex, ni la CFE, pues ni siquiera había necesidad de hacerlo, pero en cambio tendrán que volverse más productivas, más competitivas y más eficientes. Algo que redundará en su propio beneficio y el de todos, como puntualmente usted lo ha explicado, diputada. El Estado mexicano tendrá más ingresos, aprovechará mejor sus recursos naturales, que de otra manera seguirían en el subsuelo sin poder ser extraídos, y con mayor inversión nacional y extranjera habrá mucho más empleos creados por las nuevas empresas de este sector. El beneficio en este sentido será palpable. Y concluir también que a través de las redes sociales la Presidencia de la República ha respondido puntualmente a estos cuestionamientos que hace el cineasta y también han sido muy reiterativos que el debate está abierto para cualquier ciudadano que lo quiera hacer. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Iván de Santiago Beltrán, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues solo para comentarle a la diputada en tribuna que las ópticas desde la cual se ve su documento presentado, pues simplemente no las compartimos. El hecho de que haya inversión privada en una empresa pública y que esas ganancias que anteriormente se iban para el desarrollo social o para motivar el desarrollo económico en el país, ahora se vayan a las cuentas de particulares y de empresarios, pues eso, sin tratar de maquillarlo o ocultarlo, es privatización. También comentarle que quien le elaboró el documento tuvo un error en las fechas, ya que la expropiación no fue en 1939, fue el 18 de marzo de 1938, para que le llame la atención a quien le asesoró en su documento. Bueno, entonces para que corrija su error. Y decirle que cuando se tiene un negocio que es totalmente rentable, si usted tiene un negocio X, renta sillas, vende chicles, abarrotes, lo que usted quiera, y es muy rentable, le da el 40, el 50% de las ganancias, lo peor que usted podría hacer sería compartir esas ganancias con otros, ya que usted puede sacarlo adelante. Decirle que únicamente usted aborda el tema del proyecto y la iniciativa presentada por Peña Nieto, y en ningún momento se menciona las distintas alternativas que se presentaron, ya que hubo una en particular que abogaba por la modernización de Pemex, que precisamente la falta de ductos para el gas natural, que precisamente la falta de infraestructura en la perforación de pozos para incrementar la productividad, la producción, reducir la corrupción, se presentó en su momento y que fueron desechadas, porque al final de cuentas la intención no era generar más ganancias. Y en cuanto a que si respondió las preguntas de un cineasta, pues aquí la pregunta sería, ¿por qué responderle a un cineasta? ¿Por qué no le responden a los miles y miles de mexicanos que han estado pidiendo que se les consulte si quieren que se privatice el petróleo o no? ¿Por qué incluso se hace presión en la Suprema Corte para que se dictamine en contra de dicha consulta? Porque a pesar de que es un derecho, pues se quiere negar y se quiere hacer a un lado, y únicamente la parte mediática es lo que se aborda, tratando siempre de capitalizar a favor de la propuesta de Enrique Peña Nieto. Decirle que además esta propuesta y esta aprobación aún no culmina, ya que se encuentra un proceso de impugnación
y que están siendo muy optimistas, el decir, en 2 años se van a empezar a bajar las tarifas de la energía eléctrica y del gas natural. Yo quisiera preguntarle qué pasó con Fertimex, qué pasó con Telmex, qué pasó, si se bajaron las tarifas de telefónicas, si se abarataron los precios de los fertilizantes y de tantas otras paraestatales que se han estado adelgazando y vendiendo en este país. Es cuanto. Gracias, diputado de Santiago. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Figueroa Rangel, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Primero, es obligatorio hacer una serie de reflexiones respecto de si lo que aquí se comentó en tribuna va a tener factibilidad o va a generar complicaciones en un país subdesarrollado que busca salir adelante con tanta problemática y tanta polarización. Número 1, somos una economía de la acumulación. Y la acumulación en este país está centrada en oligopolios, en monopolios, que son los que realmente toman las determinaciones sobre el destino de México. Más arriba de los partidos políticos, más arriba de la propia representación constitucional de los poderes. Y esos monopolios y oligopolios no permiten que realmente se genere una dinámica económica factible y viable para el desarrollo de nuestro país. Ejemplo, 2013, el Producto Interno Bruto de México fue de 15.7 billones de pesos y el 87% de ese Producto Interno Bruto está concentrado en los capitales nacionales y transnacionales, en los bancos. Ya en una ocasión lo puntualizamos y dimos información detallada en tribuna. Y únicamente 2 bancos son nacionales y representan apenas el 4.5% de las ganancias. Es decir, la gran mayoría del Producto Interno Bruto de este país es saqueado por los capitales transnacionales que no están obligados a invertir en México y que tienen toda la posibilidad de invertir en las más altas tasas de interés, como en este caso Estados Unidos, que las incrementó, poder llevar su capital a lo que le denominan el capital golondrino. Y entonces México es saqueado económica, social y políticamente, y genera ahora con la reforma energética toda la posibilidad de hacerlo al compartir las ganancias. Y entonces sí vamos a tener graves problemas estructurales, como el incremento en el primer trimestre de 2014 del 4.8 en desempleo, y que también se viene en consecuencia una pérdida gravísima del poder adquisitivo, porque se genera una precarización laboral. Entonces me parece que el universo es más amplio. No podemos nosotros estar celebrando la reforma energética. Me parece que debemos estar más preocupados por cómo podemos, desde los poderes que representamos, exigir soberanía y un proyecto nacionalista. De lo contrario, este país pues seguirá siendo el patio trasero de Estados Unidos, al cual utilizan como les parece. Y yo, cuando le decía al diputado Ismael Solís respecto de que era inaceptable que en México no se hubiera defendido el energético como diputado. correspondía, cuando mencionaba lo de ni una bala, era en el sentido de que no supimos defender nuestras riquezas y nuestra soberanía nacional. Es cuanto, gracias. Gracias, diputado Figueroa. Tiene ahora la palabra el diputado José Haro de la Torre, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Reconocer a la diputada en tribuna, la diputada Erika, el tema que trató un tema muy interesante, un tema que se está discutiendo a nivel nacional de manera oportuna, que se hablará de las leyes secundarias, pero yo quiero exhortar a mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, a excepción de la diputada Luz Margarita,
que nos dejemos de discursos políticos y vayamos a un discurso técnico de cómo lograr el desarrollo económico del país. Ya la diputada Erika hablaba que con esta reforma energética se propone dentro del Programa Nacional de Infraestructura la construcción de más de 10,000 kilómetros de nuevos gasoductos. Hay que reconocer también ese tema, una gestión que hizo el gobernador para traer el gas natural aquí a Zacatecas, de cómo dejar de importar el gobierno mexicano el 49% de gasolina que se importa a nivel nacional. Creo que esos discursos políticos de los proyectos nacionalistas hay que dejarlos de lado para empezar a contribuir en qué se puede mejorar a México, y eso nos corresponde a todos. En el tema también, pues ya no sé si decirles los Contreras, porque si no se contesta malo, si se contesta también malo. Yo nada más les quiero leer, bueno, no se las voy a leer, sino una nota que acaba de salir de hace algunas cuantas horas, donde el PRD, en voz de Jesús Zambrano, quieren postular a Alfonso Cuarón como candidato a diputado federal en el 2015. Creo que hay algo de incongruencia en ese sentido, que para qué le contesta un cineasta, pues bueno, y el PRD a nivel nacional pide que se le conteste al cineasta hace algunos días. El gobierno federal, a través de un portal de internet, por si no lo han leído, portal de internet reformaenergetica.gov.mx, contesta esas 10 preguntas de Alfonso Cuarón. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Aro de la Torre. Ahora tiene la palabra la diputada Claudia Anaya Mota, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues efectivamente, cuando se tiene una empresa rentable, una empresa que da mucho, ¿para qué compartes la utilidad? Pero lo malo es que Pemex ya no es ese tipo de empresa. Pemex es una empresa que había y que ha estado perdiendo en los últimos años sus posibilidades de extracción. Las reservas de petróleo se han estado terminando, y aunque suban los precios internacionales de precio de barril, nuestro presupuesto no aumenta porque cada día son menos los barriles que se están extrayendo, y esto es debido a que no existe la tecnología para que Pemex pueda hacerlo por sí mismo. Es por eso que la reforma energética permite la celebración de contratos de utilidad compartida con el sector privado en áreas de exploración, extracción, cuando así convenga el interés nacional para generar energía más barata. También el Estado se mantiene como único dueño del petróleo mexicanos, de las reservas y de la renta petrolera, es decir, se queda con todo el beneficio que se obtenga de la producción de petróleo y gas después de que se pague en efectivo a las empresas por sus costos de producción y sus costos de inversión, así como de operación y de capital que van a estar invirtiendo en Pemex. Abre también la capacitación al capital privado en actividades de refinación petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo y gas, así como sus derivados a través de permisos. Por otra parte, también se da un nuevo régimen fiscal más competitivo a Pemex. Lo cierto es que durante muchos años Pemex fue la caja chica del gobierno, y de ahí estaban sacando, sí, efectivamente, para programas sociales, muchos de los cuales han tenido una reducción presupuestal en los últimos años, derivado de que la empresa sostenía a los programas sociales, pero ya no era autosustentable, ya no se sostenía ella misma. También se contempla la reestructuración de Pemex, que contaba con filiales en exploración y producción, también en refinación y en petroquímica, en la división de exploración y producción y transformación industrial, y se dota a la empresa de más autonomía de gestión, así también como el tema de transparencia y rendición de cuentas, porque la empresa también ya estaba siendo criticada por mucha opacidad en sus manejos financieros. Creo que no es un tema de irnos a los extremos. Diré decir que la reforma energética nos hará ricos a todos los mexicanos, pero tampoco es un tema de decir que nos hará pobres a todos los mexicanos. El gobierno de la República ha estado contestando las preguntas no solo de Alfonso Cuarón, sino de todos los mexicanos a través de esta página de reforma energética, y es importante que todos seamos escuchados, y es importante que a todos se nos conteste, y creo que eso es lo que está haciendo la presidencia y es lo que está haciendo el equipo del gabinete, y que dialoguemos, que hablemos el tema. No estamos en ninguna situación de no hacerlo, es por eso que la diputada hoy es quien propone el tema, lo sube, y por eso la felicito, diputada. ¿Es cuanto? Gracias, diputada Anaya. Bueno, tiene ahora la palabra la diputada en tribuna, si así lo desea, hasta por 3 minutos.
Gracias, diputada. Como ustedes lo escucharon en mi participación, cuando elaboré este planteamiento y elaboré este tema y cuando aprobé la reforma energética, lo hice convencida de las bondades de la reforma, de los retos que son impostergables y de lo que mencionaba y menciono en mi participación. Aquí no es importante el mencionar una fecha, si 1938, 1939, sino el fondo de lo que yo quise transmitirles a ustedes, que si no me entendieron, pues bueno, fue ya problema de cada uno, sino el qué bondades nos trae esta reforma y por qué hacerlas. Manejé cifras, el cómo estamos ahora y cómo vamos a estar después. Nos quejamos o decimos de que estamos mal, de que tenemos que cambiar, de que el país requiere un cambio, que requiere modificación, pero vienen las reformas y luego estamos en contra de ellas. Yo también hago mi participación en este tema y siempre lo haré así, con un debate sereno y que sea desprejuiciado de intereses o de tintes políticos o partidistas. Es posible aceptar opiniones y visiones diferentes, siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad, documentándonos, viéndolo de manera objetiva. Luego a veces nos convertimos en francotiradores verbales con sueños mesiánicos y afanes de protagonismo, que eso en nada beneficia al desarrollo y al progreso de un país, de un estado y de una nación. A nosotros como legisladores nos corresponde construir parte importante de la historia que se está construyendo en México, que se está construyendo por Zacatecas. Lo hice con la aprobación de la reforma, consciente, convencida y responsablemente de qué es lo que estaba votando, y lo hago ahora en mi participación y defendiendo lo que considero que es impostergable para el desarrollo y el progreso de mi país. Es cuanto, diputada presidenta. Muy bien, gracias, diputada. Se toma nota, se agradece y ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento que corresponda. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema Ley de Víctimas, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Me venían temblando las piernas, ya no quería subir a esta tribuna, porque ya etiquetaron, ya estigmatizaron a qué vengo. Qué barbaridad de que estemos llegando a esos niveles de criterios, de censura. Pero bueno, cada quien es libre de decir y fijar sus posturas. Señoras y señores diputados, el día 19 de abril del año en curso, el Procurador General de Justicia de Zacatecas, Arturo Nale García, anunció la realización del foro de consulta mediante el cual se prevé conformar la Ley Estatal de Víctimas. El licenciado Nale expuso que en esta actividad estarán presentes representantes de todos los sectores sociales como organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como actores gubernamentales y de la legislatura local. Aseveró que del foro seguramente emanará una buena iniciativa de ley que ya existe en otros estados. Más adelante precisó, según las notas de prensa, que para desarrollar estos trabajos el gobierno y las instancias correspondientes están teniendo el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Este organismo, dijo Nale, es una agencia del gobierno norteamericano que canaliza a nuestro país los recursos de la Iniciativa Mérida. Con los recursos de la Iniciativa Mérida se ha apoyado, por ejemplo, a la Policía Federal, al Ejército, pero también se ha apoyado toda la implementación del nuevo sistema de justicia penal. A confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen los abogados. Diputados y diputadas, los partidarios de la intervención extranjera en los asuntos internos de nuestro país se dividen en dos: o son ignorantes o son vendepatrias. ¿Cómo es posible que alguien presuma que la USAID esté interviniendo en los asuntos internos de nuestro país, incluso a nivel local en Zacatecas? En una anterior intervención
aquí en esta tribuna, denuncié esto, porque la USAID es la máscara que utiliza el imperialismo yanqui, o bien para afianzar su hegemonía económica, política y militar en cualquier país en donde haya gobernantes dóciles, como es el caso de nuestro país, o bien para desestabilizar gobiernos que no les son gratos al imperio. Yo no quiero abundar en esto, pero cualquiera puede conocer fácilmente a través de la internet los testimonios de cómo la USAID ha estado presente a través de diversos mecanismos e instrumentos en la desestabilización y derrocamiento de gobiernos que no se alinean a los intereses imperiales. Testimonios recientes del papel injerencista de la USAID los tenemos en Ucrania, pero muchos más cercanos en Bolivia, Venezuela, Ecuador, por citar algunos, de donde ha sido expulsada por decisión de los gobiernos de estos países. Pero el caso más reciente y escandaloso en el que se ha visto involucrada la USAID y que fue puesta al descubierto por el gobierno cubano, al grado que el Senado de Estados Unidos exige a directivos de USAID explicación sobre la creación de la red social Zunzuneo. De acuerdo con cables de la agencia noticiosa Associated Press y Prensa Latina, el diario mexicano La Jornada publicó el 11 de abril del presente año en su página 33 una nota producida en la ciudad de Washington un día antes, el 10 de abril, que dice así: el Senado estadounidense pidió a la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID que entregue todos los documentos relacionados con la creación de la red Zunzuneo, similar a Twitter, que fue lanzada en secreto para intervenir en Cuba en 2009 y 2012 en medio de un debate acerca de si la entidad usurpó funciones de los servicios oficiales de inteligencia. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta solicitó también que la USAID proporcione los mensajes que el gobierno o sus contratistas privados hayan transmitido a sus suscriptores, atendiendo el hecho de que los destinatarios nunca fueron informados de la implicación del gobierno estadounidense en Zunzuneo. Los legisladores se reunieron este jueves, sigue diciendo la nota, por cuarta ocasión esta semana para analizar el papel de la USAID en la creación de la red social, cuyo objetivo era socavar al gobierno de Cuba. Las actividades secretas de la agencia fueron hechas públicas la semana pasada por la agencia de noticias estadounidenses HUB, tras una investigación de varios meses durante la cual se descubrió que la USAID utilizó compañías pantalla, bancos en paraísos fiscales y servidores de internet en terceros países para evitar la vinculación con entidades de Estados Unidos. Durante las audiencias de la Comisión de Relaciones Exteriores responsables de aprobar fondos para la USAID, incluidos los 20 millones anuales relacionados con Cuba, algunos empleados de la entidad han dicho que sus programas secretos ponen en peligro sus vidas. También algunos legisladores se han declarado incómodos con que la USAID realice operaciones clandestinas. En este ambiente, el semanario New York reveló, hoy dice la nota, otros planes para desestabilizar al gobierno de Cuba y halló una conexión entre un agente patrocinado por la USAID llamado Akram Elías y el contratista privado de la agencia Alan Gross, quien fue detenido en Cuba el 3 de diciembre de 2009 por suministrar equipos electrónicos de comunicación de la pequeña comunidad judía de la isla y quien actualmente cumple una sentencia de 15 años de prisión por participar en actos de subversión. Aquí termina la nota, diputados y diputadas. Esto no lo dicen los comunistas, lo dicen los propios senadores norteamericanos. Entonces, cuando Arturo Nale presume que realizará un foro para opinar sobre la ley estatal de víctimas, para que en base a la opinión de los participantes se elabore la iniciativa de ley, es una mentira. Su foro es una farsa y nosotros seremos partícipes de la misma cuando nos envíen la mentada iniciativa que será aprobada por la USAID, a la que nosotros no podremos cambiar ni una coma. Como ya lo hemos señalado, Nale dice que la intromisión de la USAID forma parte del Plan Mérida, que como ustedes deben saber, es más que nada
el brazo armado del Plan Puebla-Panamá, destinado a favorecer los intereses económicos y militares de los Estados Unidos, es decir, la Iniciativa Mérida como el Plan Colombia, vienen a reafirmar la visión imperial donde los negocios y sus ganancias son la meta primordial y de paso reafirmar el control a través de la militarización como parte esencial de la estrategia de la eterna y fallida guerra contra las drogas. Nale dice que nos apoyan, que nos ayudan, pero resulta que desde 2008, año en que Bush y Felipe Calderón firmaron la Iniciativa Mérida, hasta julio de 2012, según el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano había destinado a ese programa unos 1.900 millones de dólares para asistencia y equipo, pero por cada dólar que gasta Estados Unidos, México ha contribuido con 13 dólares, así que multipliquemos 1.900 millones de dólares por 13 y resulta entonces que nuestro país ha sido obligado a gastar en la Iniciativa Mérida cerca de 25.000 millones de dólares. Estos 25.000 millones de dólares han ido a parar a los bolsillos de las empresas estadounidenses que producen armas y equipos de guerra. Recuerden el escandaloso tráfico de miles de armas que fueron a parar nada más ni nada menos que los cárteles del narcotráfico, es decir, las propias autoridades norteamericanas son proveedores de armas para los cárteles que operan en México. Recuerden los operativos como Rápido y Furioso y Receptor Abierto. Lo mismo han facilitado las operaciones con dinero ilícito dentro del sistema financiero, como ha venido haciendo la DEA desde por lo menos 1984, con el pretexto de investigar cómo mueven el dinero las organizaciones criminales. Lo anterior se contempla en la impunidad que gozan las instituciones financieras estadounidenses Wachovia, American Express, Western Union, Bank of American y Citigroup, entre otras, que han incurrido en lavado de dinero sin que ninguno de sus funcionarios haya sido encarcelado ni castigado. Los gobiernos actuales de Estados Unidos y México se vanaglorian de que la Iniciativa Mérida ha rendido frutos con la determinación de una treintena de capos del narcotráfico que no han afectado el flujo de droga, pero ocultan que esos frutos incluyen más de 40,000 bajas civiles, 10,000 desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales que rompen el Estado de Derecho y alientan la intervención, ocupación militar, en especial de los estados norteños de nuestro país. Vean lo que está diciendo en estos momentos en el estado de Tamaulipas. En fin, lo sustantivo de la guerra del narcotráfico es que encubre y promueve el despliegue en territorio mexicano del aparato político-militar de Estados Unidos y su incidencia en la dinámica y toma de decisiones sobre seguridad nacional por el enlace presupuestal que acarrea la Iniciativa Mérida con el Departamento de Estados Unidos, la DEA, CIA, etcétera, en tareas en control de la población, la protección de intervenciones, comercio asimétrico y apropiación de recursos y empresas estratégicas. Este es el fondo de la Iniciativa Mérida, la apropiación de los recursos energéticos, de la biodiversidad, el agua, de las riquezas minerales como el litio, el uranio, etcétera. Diputados y diputadas, la USAID no es, por tanto, una dama de la caridad, sino un instrumento injerencista de intervención yanqui en los asuntos internos de nuestro país, y resulta totalmente incongruente que los responsables de las decenas de miles de muertos en nuestro país sean quienes nos asesoren para elevar una ley de víctimas. Lo congruente es exigir el respeto a la soberanía de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Figueroa. Diputada para Hechos, Claudia Anaya. Para Hechos, Iván de Santiago. Se cierra el registro. Tiene la palabra la diputada Claudia Anaya Mota, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado. Yo quisiera invitar a todos los diputados aquí presentes, a sus asesores, muy especialmente al diputado José Luis Figueroa, que está muy preocupado por este tema de la creación en Zacatecas de la ley de víctimas, para que mañana participe en el foro de consulta a la ciudadanía. Va a ser a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Fiesta Inn.
en donde viene gente como el maestro Silvano Cantú Martínez, que es redactor general de la Ley de Víctimas y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Equidad. Yo no sé si usted ubique qué movimiento es este de la paz por justicia y equidad. Es un movimiento de la sociedad civil. Es muy importante que Zacatecas cuente con una ley estatal de víctimas. ¿Para qué? ¿Y quién principalmente debe de exigirlo? La sociedad civil. ¿Para qué sirve la Ley General de Víctimas? La Ley General de Víctimas crea los protocolos de atención que el Estado mexicano debe de seguir para atender ante una violentación de un derecho o atender a una persona que fue víctima de algún delito. La Ley General habla de un fondo resarcitorio económico que se usa para quienes fueron víctimas de un delito del fuero federal, pero la Ley Estatal de Víctimas estaría hablando de los protocolos de atención y especifico desde ahora, no tendríamos un fondo estatal de resarcimiento de daños para quienes sufran algún delito del fuero local, sino lo que haríamos sería implementar a través de la Ley de Víctima la obligatoriedad de todas las instancias del Estado para actuar en favor de quienes han sido víctimas de un delito. Por eso es tan importante que esta iniciativa se construya. USAID lo único que hace es pagar el foro, paga el hotel, paga el coffee break, pero ¿quiénes construyen la iniciativa? Los ciudadanos. Por eso yo le invito a que usted mañana vaya, participe, para que sus propuestas sean consideradas. Yo he estado platicando con el procurador, he estado construyendo junto con él lo que sería la próxima iniciativa. Si es que mañana la gente en el foro decide que en el estado de Zacatecas exista una ley estatal de víctimas. La gente en Zacatecas puede decir que con la ley federal no es suficiente, aunque no quedan precisiones sobre algunos modelos de actuación en los delitos del ámbito local. Por eso es importante que a nivel estatal tengamos nuestros propios protocolos de nuestros propios delitos. Entonces, sí es muy importante que nos informemos, sí es muy importante su presencia, diputado José Luis Figueroa, y la presencia de todos los compañeros diputados, para que construyamos juntos una iniciativa de ley que le dé a los zacatecanos, que le dé a quien ha sido víctima de la comisión de un delito en Zacatecas, certezas de que la ley se va a aplicar, certezas de que tendrá justicia, certezas de que el Estado lo va a atender. Por eso tan importante que participemos, pero que no descalifiquemos sin conocer el proyecto, porque el proyecto no existe, el proyecto lo vamos a construir mañana. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada Naya. Tiene ahora la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Iván de Santiago Beltrán. Sí, gracias, diputada presidenta. Únicamente para comentar que creo que el sentir del documento presentado en tribuna por el diputado Figueroa va no tanto en contra de la construcción de una ley estatal de víctimas y de la conformación de protocolos para los distintos delitos que se cometen en el estado de Zacatecas, sino más bien de la intervención directa de cómo con cuestiones que para nosotros pueden tener un rostro y un sentido social y que puede ser una obligación por parte de las legislaturas, pues se convierten también en el paso para la injerencia, en la intromisión de gobiernos extranjeros en este país. Creo que ahí radica básicamente el sentimiento de este documento, por lo cual nosotros nos pronunciamos también porque en los distintos procedimientos que se establecen en las entidades federativas para la conformación de sus propias leyes, pues que tratemos de ser más auténticos, de que si yo no creo que únicamente sea el tema del pago, sino que también incluso creo que tiene que haber ciertos controles o ciertas especificaciones que piden estas dependencias o organismos extranjeros y que de alguna forma pues te van marcando la pauta en cómo tienes que legislar, porque es un interés no solamente de este país, sino es un interés del vecino país, esta y otras legislaciones que tienen que ver con sus propios intereses. Entonces, para anexarnos a esta inquietud del diputado Figueroa, y por supuesto que estamos a favor de esta construcción de esta ley, de la construcción de esta ley de víctimas, y esperamos participar en su construcción, en su conformación. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Figueroa, hasta por 3 minutos, si así lo desea. Desafortunadamente, no se genera el interés y no hacemos lo que corresponde. Yo ya había participado con este tema y había solicitado que era muy importante que este poder se diera la oportunidad de invitar al procurador a una comparecencia para que nos informara
a todos los 30 diputados y diputadas sobre la visión y la intención, el propósito de generar la ley de víctimas en el estado de Zacatecas. Porque además también advertimos de manera preventiva lo que puede pasar con esta pretensión. Y en ese sentido lo que buscábamos era generar el interés y la inquietud de todos ustedes. Desafortunadamente pues llega al foro, no se da la comparecencia, él me hizo saber que estaba listo, pero no estuvimos listos nosotros. Entonces mañana lo que queda es atender el foro y esperamos que sí haya una participación interesada de todos para poder incidir en positivo. El documento que yo presento, la participación tiene que ver con no descalificar, no se equivoquen. Estamos tratando de advertir y prevenir. Y por supuesto que a todos nos interesa que se genere una ley, que se genere la justicia, la igualdad, la equidad. Pero hay experiencias de la intervención del USAID que debemos de advertir, y pues somos un país ocupado, no somos un país que podamos presumir de soberanía y de independencia. No hemos logrado nuestra independencia a pesar de los procesos revolucionarios y las luchas sociales tan gloriosas y tan ejemplares a nivel internacional que hemos dado como mexicanos, y no podemos presumir de independencia. Por lo tanto, me parece que una actitud muy objetiva y muy positiva de todos nosotros debería ser el interés de ir a discutir, de debatir, de ir a enterarnos, y también no permitir más intervencionismo, más ocupación, para poder empezar a construir nuestra soberanía y nuestra independencia que tanto nos hace falta a los mexicanos. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. Se toma nota, se agradece y ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento correspondiente. Tiene ahora la palabra la diputada María Guadalupe Medina Padilla con el tema Día del Trabajo, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputada. El 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional del Trabajo como una necesidad de reconocimiento y respeto a los derechos de los trabajadores y como una manera de honrar la lucha de miles de obreros que han encabezado a lo largo de la historia para obtener mejores condiciones laborales. El trabajo es fuente de dignidad personal, de estabilidad familiar, de paz en la comunidad y sin duda alguna credibilidad en la democracia, lo cual es fundamental para la gobernabilidad en nuestro país. La condición esencial para que el trabajo cumpla su función es que sociedad y gobierno reconozcan que el centro de la economía está en la persona, no como un recurso más, sino como autora y beneficiaria del trabajo, como fin último de cualquier sistema económico y social. El fundamento que determina el trabajo es, en primer lugar, la dignidad de la persona, de aquel que lo ejecuta, lo cual determina su supremacía ante las cosas, ante los sistemas económicos y ante los sistemas administrativos. El trabajo, además de ser un medio legítimo de manutención del ser humano y de su familia, debe también ser un medio de desarrollo integral de la persona. Mediante el trabajo, la persona tiene acceso a los bienes materiales que le dan la oportunidad de mejorar su bienestar y el de sus familias. La generación de empleos de calidad necesita convertirse en una ocupación latente para nuestro gobierno. Sabemos que el gobierno no es quien crea los empleos, pero sí puede generar las condiciones para que la instalación de nuevas empresas y su apoyo a las ya existentes den como consecuencia las fuentes laborales que la sociedad exige. En nuestro estado, por ejemplo, se tenía la esperanza de que el gasoducto trajera mayores beneficios, como la posibilidad de que empresas vieran a Zacatecas como una alternativa de desarrollo para su negocio y con esto generar nuevas fuentes de empleo. Mas, sin embargo, este solo tiene la capacidad para abastecer a 3 empresas sin brindar el servicio de gas natural a los hogares zacatecanos. Sumando a esto, hoy nos enfrentamos a una reforma hacendaria que, lejos de ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa, ha provocado mayores cargas fiscales a negocios formalmente establecidos y provocando con esto más negocios informales. Lamentablemente, empresas familiares se están viendo en la triste necesidad de cerrar sus propias fuentes de empleo.
Datos difundidos por el INEGI señalan que la tasa de desocupación en el estado de Zacatecas en el año 2013 fue del 5.39% y en el año 2014 fue con un incremento del 5.55%. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Zacatecas solo se generan 47.8 empleos por cada 100,000 habitantes, mientras que la media nacional es de 94 fuentes de empleo por el mismo número de pobladores. Por lo tanto, la tasa estatal de empleos generados en la entidad difícilmente rebasa las 25 vacantes por cada 100,000 habitantes, lo que deja a la entidad cerca de 3 veces por debajo de la media nacional. Las cifras reflejan que la creación de empleos en Zacatecas se encuentra estancada y existe a su vez un escaso crecimiento económico. En Acción Nacional insistiremos en que la aplicación de la nueva Ley Federal del Trabajo armonice la normatividad laboral con nuestro sistema jurídico en materia de derechos humanos para tutelar la no discriminación en el empleo, la igualdad de trato en la remuneración según competencias, que teniendo como centro a la persona y su realización plena en el ámbito laboral. La ley debe facilitar esquemas de contratación propiciando la generación de empleos y un mercado laboral incluyente en beneficio de los jóvenes, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores. Acción Nacional le apuesta a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que emplean al mayor número de personas en la entidad, a fin de evitar que éstas se incorporen al sector informal de la economía. En nuestro quehacer legislativo debemos de garantizar la regulación de un empleo digno, dando prioridad a elementos fundamentales como el respeto a los derechos de los trabajadores, mejores salarios de acuerdo al trabajo desempeñado, equidad entre hombres y mujeres para acceder a los puestos laborales, democracia y libertad sindical. Asimismo, resulta trascendental reforzar los vínculos entre la educación, la formación y el mundo laboral, siendo primordial que nuestros jóvenes se capaciten en áreas poco exploradas y que ahora resultan indispensables, ya que la innovación, la creatividad y el talento pueden ser un motor y condición de éxito para lograr un estado laboralmente competitivo sobre el mercado y sus tendencias. En el marco del Día Internacional del Trabajo, debemos honrar la lucha de los trabajadores con más y mejores empleos, pugnando salvaguardar los derechos laborales y la seguridad de sus familias, de una ciudadanía más exigente y más comprometida con el devenir de nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para rectificación de hechos, diputada presidenta. Se cierra el registro para hechos y tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Calderón Galván, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues con respecto a lo que la compañera, la diputada Medina, plantea al respecto sobre la responsabilidad del gobierno estatal en la generación del empleo y en la generación de condiciones, me parece que en algunas cosas tiene razón y en otras yo creo que debemos enfocar parte de este esfuerzo para generar empleos en los propios emprendedores y en los empresarios locales. Yo creo que en muchas ocasiones existe pues una idea falsa con respecto a que el gobierno es quien debe generar los empleos y quien debe garantizar el tener esos empleos. Yo siempre he sido un fiel defensor de la teoría de que quien genera los empleos somos los empresarios, que en este caso también me incluyo, y que quienes tenemos que apostarle al crecimiento del Estado también somos los empresarios. Hay que decirlo, la clase empresarial en Zacatecas, no todos, pero algunos, pues realmente les da mucho miedo invertir, les da mucho miedo apostar su capital. Muchos de ellos tienen gran parte de sus inversiones, que por cierto las han hecho en Zacatecas, las tienen en otros estados de la República, las tienen en Aguascalientes, en Jalisco, en Nuevo León. Y finalmente, pues yo creo que primero es reconocerle a los empresarios que le apuestan a Zacatecas y segunda, también asumir como parte de la responsabilidad de la generación de empleos que los empresarios tenemos que hacerlo. El gobierno pondrá las condiciones, pondrá los elementos para dejarnos trabajar, por decirlo de esa manera, pero finalmente
No podemos seguir en un estado donde la clase empresarial, en lugar de salir adelante en los momentos complicados, se echa para atrás y decide no invertir o guardar el dinero en el colchón. Entonces me parece que hay que ser muy precisos en el sentido de que sí, el gobierno estatal tiene que generar condiciones y los municipios también, por supuesto, porque regulan gran parte de la venta y la venta de bienes y servicios en sus territorios, pero también los empresarios y los comerciantes creo que a veces están más metidos en dinámicas de a ver cómo no pagan impuestos o cómo se generan condiciones diferentes a cómo estar generando empleos, cómo estar generando nuevos proyectos y cómo ser competitivos ante la inversión que llega de otros lugares y que sí efectivamente pues genera una prestación de servicios con mayor facilidad para los clientes, y los clientes pues no les importa si el empresario o el inversionista es de Zacatecas o es de otro lado, ellos van a comprar a donde más se les generan condiciones. Entonces, simplemente reconocerle sus palabras, pero sí decirle que me parece que debemos de enfocar gran parte de esta responsabilidad a los empresarios locales y que, insisto, hablo con conocimiento de causa y me incluyo dentro de ellos. Nosotros debemos de impulsar con convicción, con respaldo hacia la clase trabajadora, mejores negocios, mejores sueldos, mejores condiciones laborales y en consecuencia pues mejores servicios para vender más y tener más negocio. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Calderón. Tiene la palabra ahora la diputada Medina, hasta por 3 minutos. Sí, gracias, diputada. Agradecerte, compañero diputado, tu comentario. Y ciertamente en la intervención que el día de hoy subo yo a tribuna, justamente esa precisión hago, que no es una responsabilidad del gobierno la generación de empleos, o sea, eso sí es muy puntual, así lo manifesté, y lo que sí me queda claro es que al gobierno le corresponde generar condiciones para que se instalen empresas, y sin duda alguna, bueno, pues los empresarios son quienes tienen o tenemos que invertir para dar mejores condiciones de empleo a los zacatecanos. Me parece que sí es un tema grave el que vivimos en el estado de Zacatecas, no solo en la capital del estado, que si bien estamos viendo cierres de negocios en este primer círculo del centro histórico, pues no se diga en los municipios del estado, ¿no? Me parece que, como bien también yo lo comentaba, esta reforma hacendaria ha afectado bastante a la economía, no solo de los zacatecanos, y que precisamente día con día se están cerrando micronegocios, así sea una tienda de abarrotes, sea del tamaño que sea la empresa. Entonces, me parece que eso es lamentable, me parece que eso lastima sin duda alguna a la economía de las familias, y que tenemos que nosotros también ser quienes veamos el Plan Estatal de Desarrollo que tanto se está aplicando en el área del desarrollo económico. Me parece que tanto la comisión que encabeza también nuestro compañero el diputado César Deras, pues tiene que ser también más contundente en las estrategias y en las políticas públicas que se apliquen para la generación de empleos en nuestro estado, que bien urgen y son necesarias para el mejor desarrollo del estado. Muchas gracias, diputado, por tu comentario. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se ha tomado nota y ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento correspondiente. Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Febán Bañuelos con el tema Agenda mínima para la reforma electoral en Zacatecas, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. La reciente reforma en materia político-electoral contempla una importante transformación no solamente en el sistema político nacional, sino también en el de las entidades federativas. El contenido de la citada reforma política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del presente año, así como los proyectos de dictámenes de las leyes secundarias electorales federales que se encuentran en discusión en el Senado de la República, proponen que en lo inmediato las legislaturas locales adecúen su marco jurídico electoral. Esto acorde al artículo 116 constitucional, que en su base cuarta señala que de conformidad con lo establecido en la propia Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados regularán lo relativo a la materia político-electoral. Por otro lado, el proyecto de dictamen de Ley General de Partidos Políticos,
en su artículo transitorio tercero, establece claramente, hasta el momento, que el Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio del 2014. De ahí la urgencia de adecuar la legislación local. El que precede, vinculado con el proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el transitorio 17º, señala hasta el momento que estarán derogadas todas las disposiciones legales que sean contrarias a las nuevas disposiciones en materia político-electoral. En base a lo argumentado anteriormente, resulta pertinente recomendar a la Comisión Electoral del Estado de Zacatecas inicie en lo inmediato los trabajos de elaboración de las iniciativas que adecúen la legislación electoral local a la reforma constitucional y a las leyes federales electorales secundarias, pues la gran parte de los consensos desarrollados en el Senado de la República van encaminados a otorgar a las legislaturas locales un plazo mínimo de reforma en los estados que vencería el 30 de junio del presente año. Agenda mínima para la reforma electoral en Zacatecas. Con fundamento en el decreto de fecha 10 de febrero del año 2014, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, realizada por el ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se registraron 35 reformas. Una adición modificó que se incorporó en 11 y una derogación. Al tenor de las reformas aludidas, deberían hacer las adecuaciones pertinentes en todas las entidades federativas del país, esto es, encuadrar su universo jurídico sin contravenirlas y que rescate e imprima los principios más elementales de la soberanía local. Es de advertirse, bajo el principio jurídico que señala lo que no está prohibido, se entenderá por permitido y por lo tanto, cada soberanía local deberá hacer lo propio en cada entidad, siendo impostergable, más aún por el término y fecha para adecuarse, se requiere: 1. Reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia del nuevo sistema electoral. 2. Elaborar una nueva ley electoral del Estado. 3. Nueva ley orgánica del Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas. 4. Reformar y o elaborar una nueva ley de impugnaciones electorales. Y 5. Una nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. En esa tesitura, en mi carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la 61ª Legislatura del Estado, considero oportuno y necesario convocar a la participación individual o institucional de las instituciones político-administrativas y jurisdiccionales para asumir de manera creativa, plural, libre, incluyente, elaborar propuestas legislativas que requiere el Estado con motivo de las reformas citadas. En virtud de que se me ha agotado el tiempo, le he entregado a cada uno de ustedes una copia de la agenda que se está proponiendo por su servidor como presidente y bueno, esperamos ya al interior de la comisión desarrollar la ruta crítica que hemos propuesto. Muchas gracias, diputada presidenta. No se le terminó el tiempo, lo que pasa es que la máquina nada más tenía 3 minutos, diputado, pero aún así le quedaron algunos segundos. Bueno, entonces le pido me permita, lo que pasa es que estaba viendo yo la pantalla y ahora sí que Susanita me destanteó. Estrategia y concertaciones. A ella le toca poner el tiempo, es función de la segunda secretaria ponerle el tiempo en la pantalla. Se convoque a la constitución de una comisión institucional en primera instancia con 1. El Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas. 2. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, a la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la Honorable Legislatura del Estado, a través del licenciado José Luis de Ávila Alfaro. Lo anterior por las consideraciones siguientes: por ser órganos administrativos y políticos donde están representados todos los partidos; por ser el órgano jurisdiccional local que dicta justicia en materia, en ambos casos con la reforma constitucional y leyes secundarias, estas instituciones sufrirán cambios; y por la Dirección General de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, a través del licenciado José Luis de Ávila Alfaro, por su investidura y conocimientos en la legislatura.
2. Es pertinente que se convoque a la doctora Catalina Soto Acosta, presidente del Consejo General del IES, para que, sin limitaciones, pero fundamentalmente aporte propuestas sobre, 1, propuestas sobre una nueva ley electoral del Estado y 2, una nueva ley orgánica del Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas. 3, también será pertinente que se concerte con el maestro en ciencia Edgar López Pérez, presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, para que de igual manera y sin limitación alguna, pero fundamentalmente aporte propuestas sobre 1, reforma y/o elaboración de una nueva ley de medios de impugnación electoral y 2, una nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, y así sucesivamente los puntos que proponemos. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Hilda Ramos Martínez con el tema violencia intrafamiliar, hasta por 5 minutos. Con permiso, diputada presidenta. La familia es el cimiento en el que descansa la estructura social. Honorable Asamblea, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Según la ley para prevenir y atender a la violencia familiar en el Estado de Zacatecas, debemos entender la violencia familiar como el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que se ejerzan contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psicoemocional o sexual, ya sea que se realice dentro o fuera del domicilio conyugal y se produzcan o no lesiones físicas. Compañeras y compañeros diputados, entendemos y observamos a la familia como un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo. Con mucha razón se insiste en que la familia es la unidad básica de la sociedad, pues en ella se crean, se desarrollan y consolidan las relaciones más fuertes y cercanas en las que puede participar un ser humano. Es precisamente al interior de la familia en donde se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, entre otras. Es al interior del hogar en donde cada uno de sus integrantes dan y reciben amor, cariño, protección y crean las condiciones para su seguridad o inseguridad. Es en el hogar donde se preparan a los hijos para la vida adulta, participando en su integración a la sociedad. Nadie duda que la unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se debe aprender tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer, a desarrollar sus derechos y deberes como personas humanas. Sin embargo, no debemos negar una parte de la realidad social que nos muestra que al interior de la familia en muchas ocasiones se ejerce violencia entre sus integrantes. Al respecto, es oportuno comentar que, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se estima que en México el 62% de los niños y de las niñas han sufrido este problema en algún momento de su vida. Es necesario mencionar que, de acuerdo con los casos que se atienden en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en nuestra entidad federativa, las adicciones por parte de los padres de familia son un factor que contribuyen de manera significativa a que los menores sean violentados en forma física, psicológica y o sexual. En un estudio realizado por la ONU, se observó cómo se sigue un patrón de violencia, advirtiendo que la conducta violenta se aprende y la primera oportunidad para aprender o comportarse agresivamente surge en el hogar, observando e imitando la conducta agresiva de los padres. Por ello, es importante la implementación de medidas tendientes a disminuir las acciones de violencia y no enfocarnos hacia los menores, sino de manera urgente hacia la reducción de los padres y de las personas adultas. Por lo anterior, con insistencia, se nos ha dicho que el acoso escolar o bullying tiene gran parte de su origen en el hogar de las y de los menores,
pues la manera en que los niños o niñas demuestran que son víctimas de violencia familiar es principalmente en la escuela, pues ejercen bullying contra sus compañeros, compañeras o son ellos los agredidos. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Al respecto, es observable que la sociedad en general coincide en que ninguno de los factores detonantes de la violencia contra las niñas y los niños, sea cual fuere su naturaleza, se deben tolerar. Por ello, es de reconocerse que el pasado 30 de abril, el gobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, haya inaugurado en nuestra entidad la campaña nacional titulada Por una cultura de denuncia del maltrato infantil, la cual tiene como objetivos garantizar una vida libre de violencia de los menores, fomentar la cultura de la denuncia, crear una base de datos en nuestro estado con información estatal y municipal sobre casos de maltrato infantil. Lo anterior con el propósito de tratar de manera adecuada estos casos y sobre todo dar un seguimiento sistemático que corresponda a cada uno de los casos. Este honorable Poder Legislativo del Estado también ha mostrado un interés real y un compromiso para la solución de esta problemática, siendo muestra de ello la reciente aprobación de la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar en el estado de Zacatecas. No obstante, compañeras y compañeros, considero que para atender de raíz esta problemática debemos ocuparnos de sus causas, y esas causas están en cada uno de nosotros, las personas adultas. Diputada. Pues concluyo, como lo dije anteriormente, somos las y los adultos quienes nos mostramos el ejemplo a los menores. Por ende, insisto en que por el bien de la niñez y la juventud del Estado y nuestro país, debemos comportarnos al nivel de las altas demandas que nos exige la sociedad actual. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta. Chávez García. Para hechos, Erika Velázquez, diputada. Se cierra el registro. Tiene la palabra la diputada Luz Margarita Chávez García, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Para coincidir con la diputada en tribuna, felicitarla por abordar este tema y comentar que la familia sigue siendo y será la célula fundamental de nuestra sociedad. Por eso es que para garantizar un auténtico Estado de Derecho deben fortalecerse los valores morales y los espirituales, así como la armonía, la convivencia, la concordia, la paz y la tranquilidad. En suma, los elementos que eviten la violencia en el núcleo dentro del cual vive y se desarrolla el ser humano. Nosotros como legislatura tenemos ese gran compromiso con la sociedad y también como padres de familia, porque el ejemplo que nosotros brindamos a nuestros hijos será lo que ellos harán dentro de algunos años. Si estamos pidiendo unos buenos ciudadanos, nosotros mismos demos el ejemplo de eso. Felicidades nuevamente, diputada, por el tema. Gracias, diputada. Gracias, diputada Chávez. Ahora tiene la palabra la diputada Erika del Carmen Velázquez, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Pues para la diputada Hilda acaba de abordar un tema que a quienes somos padres de familia pues nos lleva a sensibilizarnos, a reflexionar y a pensar en la responsabilidad tan enorme que tenemos de formar a nuestros hijos en un tema tan importante como es la violencia familiar y que muchas de las ocasiones vemos o dejamos como segundo término nuestras conductas o acciones delante de nuestros hijos, un tema tan importante como es un patrón de conducta adquirida. Cuando a veces tenemos los índices de violencia familiar o de violencia en el Estado, pues tenemos que voltear a ver qué estamos haciendo nosotros como educadores y formadores de nuestros hijos con estos temas tan importantes, que tenemos una responsabilidad de encuadrar y de
encauzar acciones y hechos, no solamente como legisladores, sino también como padres de familia en la recomposición de este tejido social que tanta falta le hace a nuestro estado y a nuestro país. Felicitar a la diputada por este tema tan importante y pues sí, dejar claro de manifiesto que a veces les dejamos de responsabilidad a los maestros, pero en la escuela únicamente se enseña, en la familia es donde se aprenden los valores de respeto, de educación, de formación que tengan que ver con una conducta y un sano desarrollo psicosocial, emocional del infante, ¿no? De lo que le tengamos que dar como formadores y como padres de familia. Felicidades, diputada, por este tema tan importante. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Velázquez. Tiene la palabra ahora la diputada Araceli Guerrero, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Primeramente, yo sí quiero reconocer a esta legislatura que en estos temas creo que le hemos ido avanzando, hay que decirlo con toda puntualidad. Afortunadamente se llevó a cabo, se dictaminó ya la ley del acoso escolar y fue con el consenso de todos los compañeros diputados de las diferentes fracciones. Hace unos días, como ustedes se dieron cuenta, subí a tribuna la ley sobre el niño, sobre los derechos de la niñez zacatecana, que creo que es otro paso que se dio. Y yo espero, he estado platicando con la Comisión de la Niñez, en el caso directamente del diputado Pepe Aro, y creo que tiene todas las disposiciones y le ha dado un seguimiento puntual. Creo que lo más importante de este tema, sigo diciéndolo con mucha puntualidad, es la educación. El día que logremos una educación de calidad y que logremos que todos los niños estén en la escuela, creo que ese día vamos a avanzar. Fíjense nada más un dato. Han pasado 30 años desde que se empezaron a publicar tablas estadísticas mundiales sobre el estado de los niños, con el propósito de ofrecer un panorama detallado de las condiciones de toda la niñez. Sin embargo, desde esos tiempos creo que vamos empeorando. Lejos de que vayamos erradicando esta problemática, creo que vamos en retroceso. Para mí es muy importante saber que cada día se interesan más y más. Me da mucho gusto, era lo que queríamos hacer cuando hicimos una presentación, dijimos que necesitábamos sacudir las conciencias de todos. El día de ayer, en una gira que tuve con el señor presidente de Guadalupe, con el senador de la República, con la diputada federal, en una comunidad de los rancheros que pertenece a Guadalupe, hay una familia con 5 hijos con 5 niños, y de esos 5 niños, ni uno solo asiste a la escuela. Desgraciadamente yo creo que es donde tenemos que trabajar, no es un trabajo muy sencillo, pero lo más importante pues de poner a consideración la ley de la niñez, sobre los derechos de la niñez, es a que tengan derecho cualquier niño que es un ciudadano, no es un objeto, es a la educación de calidad, a ser libre de violencia y a la salud. Qué bueno que se sigue tocando estos temas, seguiré al pendiente de todos ellos y ojalá pronto se dictamine esta ley para que se ponga en práctica. Y lo más importante, pues de prevención, de nada seguimos nosotros, qué bueno que haya tenido la sensibilidad del señor gobernador para tener esta línea también, pero lo más importante, si no tenemos prevención, si no le damos seguimiento, pues de nada sirve decir que ya tenemos una ley y que no vaya a ser en beneficio de todos los niños de todo el mundo, pero sobre todo de aquí de Zacatecas, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante que le estemos dando seguimiento a temas como este. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada en tribuna hasta por 3 minutos. Gracias, si lo diputada desea. presidenta. Agradecer infinitamente el apoyo a estos temas tan sensibles que han manifestado las compañeras diputadas Lucerito, Erika Velázquez, la diputada Araceli. Decirles que estos temas son temas sociales muy importantes. ¿Por qué? Nos ocupamos y nos preocupamos de temas políticos, de todo tipo de temas, pero actualmente la modernidad que se está viviendo día a día implica y requiere de más atención en estos temas tan sensibles. La primera escuela que tiene todo ser humano
es la familia, es la familia. Y estamos tan ocupados y preocupados en otras cosas de que qué nos sirve al hombre ganar el mundo entero si nos estamos perdiendo a sí mismo. No tenemos tiempo para atender los problemas del hijo, no tenemos tiempo para ver por qué la hija anda triste o anda por en aquel rincón y nos quejamos y que las leyes y que el gobierno no hace. Y yo como padre de familia o yo como persona adulta, ¿qué estoy haciendo para contribuir y para poder luchar contra ese tejido social que está tan deteriorado? Entonces, agradecerles por esa toma de conciencia y decirles que la sociedad actual sí requiere de leyes ya modificadas y modernizadas, y el Congreso está haciendo su tarea, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo del Estado está haciendo su tarea, la sociedad en general, también invitarlos con mucho respeto a que hagamos nuestra tarea. Sensibilizarnos nosotros primeramente de que hay que dar buenos ejemplos. Los hijos y los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. Entonces, el ejemplo dice más que 1000 palabras. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias, diputada. Ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los diputados para el día jueves 8 de mayo del presente año a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchísimas gracias.